Moisés creció bajo los altos techos de caliza y basalto del palacio, una maravilla de la arquitectura tebana. No solo se bañó en las piscinas de mármol con incrustaciones de lapislázuli, sino que sus días se tejieron entre las bibliotecas repletas de rollos de papiro y los campos de entrenamiento militar. Estudió con los mejores escribas de Egipto, descifrando jeroglíficos y aprendiendo los secretos de la administración y la estrategia. Fue entrenado en las artes de la guerra por los generales más severos, dominando el arco, la lanza y el carro de guerra. Llevaba la insignia de un príncipe y su porte era el de un dignatario imponente. Sin embargo, el recuerdo de su origen, quizás un susurro melancólico de su madre Jocabed, en los pocos y fugaces años de la infancia que pasó con ella, nunca lo abandonó por completo. Era, en esencia, un infiltrado majestuoso en el corazón del imperio que brutalmente oprimía a su pueblo. Su vida era un estudio en la contradicción. Por las mañanas discutía filosofía con sacerdotes y por las tardes la sombra de su gente esclavizada se proyectaba en su mente como una culpa constante. Sabía que su linaje no era la sangre azul del Nilo, sino la arcilla y el lodo con el que construían las ciudades del faraón. Esta posición privilegiada, en lugar de ser un consuelo, se convirtió en una carga insoportable, un grito silencioso que carcomía su conciencia. Cuando Moisés fue adulto, un hombre fuerte, versado en las leyes y las costumbres y en la cúspide del poder egipcio, incluso considerado para altos cargos, su conciencia lo llamó de manera apremiante. La opulencia del palacio se hizo asfixiante. Un día, con una mezcla de intensa curiosidad y una profunda necesidad de confrontar la verdad, se puso ropas sencillas que ocultaban su rango y salió discretamente para ir a sus hermanos, los hebreos, y ser testigo de la vida que debió haber sido la suya. Lo que vio fue un infierno en la tierra. Vio la esclavitud en su forma más brutal y sistemática. Kilómetros de campos de ladrillos donde el sol inclemente cocinaba la piel y el polvo lo cubría todo. Vio cuerpos mayugados, esqueléticos, envejecidos prematuramente y rostros llenos de una desesperación que se había fosilizado en resignación. Vio el trabajo incesante desde antes del amanecer hasta mucho después del ocaso, bajo el látigo de los capataces. En ese momento, la seda egipcia y el lino fino que vestía se sintieron como un disfraz vergonzoso, una burla al sufrimiento que lo rodeaba. Su identidad, reprimida por años de educación egipcia, finalmente estalló. Fue entonces cuando presenció el horror. Un capataz egipcio, un hombre robusto con un rostro endurecido por la crueldad, golpeando cruelmente a un trabajador hebreo ya exhausto y desfallecido. El látigo silbaba en el aire, y cada golpe era un eco del sufrimiento de siglos. El trabajador se desplomó en la arcilla, y el capataz continuó la paliza sin piedad, posiblemente hasta la muerte. La ira y el sentido de justicia que ardían en Moisés superaron la prudencia y el entrenamiento militar de un príncipe. Su sangre hirvió. Su mente se centró en la acción. Miró cautelosamente a su alrededor, comprobando que no había nadie en el vasto y solitario campo de ladrillos que pudiera servir de testigo. Solo la arena y el cielo eran sus observadores. Cediendo al impulso de su sangre y su moral, actuó con la fuerza precisa y la habilidad letal de un guerrero entrenado en el palacio. Mató al egipcio con rapidez y escondió el cuerpo con una desesperada prisa, cavando rápidamente y cubriéndolo bajo la arena caliente. La justicia había sido servida, una justicia brutal, pero el crimen había sido cometido.
Su vida en el palacio, su futuro como parte de la élite egipcia, había quedado sellada y truncada para siempre. Moisés regresó al día siguiente con una pesadez en el estómago. Creía haber resuelto el problema, eliminando una célula de la opresión en secreto. Sin embargo, su plan, basado en el silencio, se desmoronó antes de que el sol estuviera alto. Encontró a 2 hebreos peleando ferozmente. El principio que lo había impulsado a actuar el día anterior, la necesidad de mediar y proteger, lo empujó a intervenir. Intentó razonar con ellos. ¿Por qué golpeas a tu compañero? El hebreo que estaba en falta se volvió hacia él y lo desafió con un desdén lleno de resentimiento, la envidia brillando en sus ojos. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? El aire se congeló. La acusación era como un dardo helado. La verdad había salido a la luz, no por un espía egipcio, sino por su propia gente, la misma a la que había arriesgado su vida por defender. La traición del rumor fue más dolorosa que el riesgo físico. El corazón de Moisés se hundió en el miedo y la terrible certeza. El asesinato no era un secreto. El rumor se esparciría como el fuego por los barracones y los campos de ladrillos. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: «Ciertamente el asunto ha sido descubierto». Efectivamente, la noticia del asesinato del capataz por parte del príncipe hebreo, la mezcla perfecta de traición y asesinato, llegó a los oídos del faraón. El monarca, que una vez lo había salvado de las aguas y lo había criado como su propio hijo, ahora no veía en él más que a un traidor y un asesino, un peligroso foco de rebelión. El faraón buscaba matarlo. Si esta reflexión está siendo de valor para ti, te invito a apoyar este trabajo. Puedes suscribirte al canal y compartir este video con tus seres queridos para que más personas puedan conocer esta historia y sus enseñanzas. El príncipe Moisés no esperó la condena ni el juicio sumario. La mañana de su huida fue caótica y solitaria. Huyó de la única vida de privilegio, educación y poder que había conocido. Escapó de la autoridad inquebrantable de Egipto y se adentró en la vasta, desolada y libre tierra de Madián, en el Sinaí. De un día para otro, el hombre que había vestido lino fino, sandalias adornadas y armadura pulida, se convirtió en un fugitivo cubierto de polvo, con el miedo como único compañero. En Madián, su vida dio un giro de 180 grados. El destino lo llevó a la quietud. Un día, mientras estaba junto a un pozo, agotado y sediento, sus habilidades de guerrero y su innato sentido de la justicia volvieron a manifestarse. Usó su fuerza para defender a las 7 hijas de Jetro, el sacerdote local, de pastores hostiles que las apartaban para beber agua primero. Jetro, intrigado por el egipcio que había ayudado a sus hijas, lo tomó bajo su protección, ofreciéndole hospitalidad y trabajo. La transición fue total. El estratega militar se convirtió en pastor. Moisés se casó con una de sus hijas, Séfora, y se asentó en el desierto, aprendiendo sus ritmos lentos y severos. Durante 40 largos años, el destino del libertador pareció estar estancado, enterrado bajo la rutina. Egipto continuaba oprimiendo con la misma severidad e Israel continuaba gimiendo bajo el yugo de la esclavitud, mientras Moisés, el fugitivo y príncipe olvidado, aprendía la paciencia, la humildad y la soledad en el silencio del desierto. El palacio era un recuerdo distante y nebuloso. Su cayado de pastor reemplazó su cetro.
Cuando Moisés cumplió 80 años, pastoreando el rebaño en una rutina monótona que se extendía por décadas, condujo a las ovejas más allá del desierto, hasta el monte de Dios, Horeb o Sinaí. Este era un lugar sagrado y apartado, la cima de la creación. Allí, el mundo se detuvo, y la monotonía se rompió con un fenómeno que desafiaba toda lógica y ley natural. Una zarza ardiendo en fuego, una columna de llamas naranjas y rojas, pero que inexplicablemente no se consumía. La madera permanecía verde y viva a pesar de la intensidad del fuego. Moisés, el intelectual que había estudiado las leyes de la física egipcias, se acercó cauteloso y profundamente curioso para ver la gran visión. Fue entonces cuando la voz de Dios lo llamó desde el corazón de las llamas, una voz que no era fuego, sino autoridad. «Moisés, Moisés». Postrado en tierra, cubriendo su rostro, lleno de temor reverente, Moisés escuchó la impactante identidad de la voz. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». El Dios de sus ancestros, el Dios que por décadas pareció estar en silencio. Dios reveló que había visto la aflicción de su pueblo y había escuchado su clamor. La hora había llegado, no por mano de un príncipe impulsivo, sino por la intervención divina. «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». La respuesta de Moisés fue la de un hombre humilde, roto por el exilio y la edad. «Yo no soy nadie. ¿Cómo puedo hacer esto? Y si voy, me van a decir, ¿quién te envió?». Dios, revelando su nombre eterno, le ofreció la respuesta definitiva. «Esto les dirás: Jehová, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes». Pero la duda, producto de 40 años de soledad, persistió. «Pero, ¿y si ellos no me creen cuando yo les diga que tú me enviaste?», respondió Moisés, temiendo el escepticismo de un pueblo que solo conocía dioses egipcios. «¿Qué tienes en la mano?», le preguntó Dios. Moisés, el humilde pastor, contestó: «Un palo, un simple cayado de madera, símbolo de su vida en Madián». «Échalo en el suelo», dijo Dios. Cuando Moisés hizo aquello, el palo que tenía se convirtió instantáneamente en una culebra que se agitó en la arena. Moisés huyó despavorido. Dios mandó tomarla por la cola, y al hacerlo, el reptil volvió a ser un simple cayado. Luego, Jehová le mostró a Moisés otro milagro, para demostrarle el poder sobre la salud. Dijo: «Mete tu mano en tu traje». Moisés lo hizo, y cuando sacó la mano, estaba blanca como la nieve. Parecía que él estaba enfermo con la lepra. Volvió a meterla, y al sacarla, su mano estaba restaurada, sana. Con el cayado de pastor, ahora un arma divina y un símbolo de poder sobrenatural firmemente agarrado en su mano, y la promesa de su hermano Aarón, como la voz elocuente que suavizaría su tartamudez, Moisés se dispuso a completar su regreso. El viaje a través del Sinaí había sido largo y duro, pero la presencia del encargo divino lo sostenía. El hombre que había huido de Egipto como un fugitivo desesperado, ahora, 80 años de edad y con el rostro curtido por el sol del desierto, regresaba al Nilo. Había pasado la mitad de su vida pastoreando ovejas, una vida de silencio y humildad que había reemplazado el lujo y la arrogancia de la corte. Su vestimenta era simple, de lana y cuero, en agudo contraste con el lino fino y los ornamentos de oro que recordaba. Pero bajo esa piel envejecida y esas ropas sencillas, el fuego divino ardía con una intensidad implacable. La primera prueba fue la frontera.
Al acercarse a las tierras cultivadas del Nilo, el contraste era violento. De la quietud del desierto pasaron al bullicio de los puestos de control egipcios, donde los soldados armados inspeccionaban cada caravana y persona que entraba en el corazón del imperio. Moisés sintió una punzada de ansiedad, no por el castigo, pues había dejado atrás el temor a la muerte, sino por el peso de la misión. Él y Aarón caminaron con paso firme, desafiando las miradas inquisitivas de los guardias. Moisés, el hombre que conocía cada táctica militar egipcia, se comportó con la calma de un pastor acostumbrado a los peligros del desierto. Los soldados no reconocieron al antiguo príncipe, vieron solo a un anciano beduino acompañado por un hombre mayor que parecía ser un orador o un sacerdote. La insignia de mando ya no estaba en su brazo, sino en el poder invisible que emanaba de él. Cruzaron el puesto de control y el verde fértil de Egipto, alimentado por el Nilo, se abrió ante ellos, anunciando la cercanía de la capital. Llegaron a la capital, una metrópolis de piedra tallada y coloridos templos. Las grandes avenidas estaban llenas de carruajes, comerciantes y la élite egipcia. Cada columna, cada obelisco, cada estatua de un dios animal gritaba poder, permanencia y tiranía. Moisés recordaba las rutas secretas y los pasillos de servicio del palacio, pero no buscó la discreción. La misión requería una confrontación abierta. Se dirigieron audazmente hacia el complejo palaciego del faraón, un laberinto fortificado y vigilado por guardias con armaduras brillantes y lanzas erguidas. La entrada principal, una imponente estructura flanqueada por esfinges y estandartes, era conocida como la Puerta del León y estaba diseñada para intimidar a reyes extranjeros. Cuando los detuvieron a las puertas, Aarón, cumpliendo su rol, habló con una voz clara y resonante, exigiendo una audiencia con el faraón en nombre de su pueblo y un dios desconocido para los egipcios. Los guardias se rieron, pero con la insistencia de dos ancianos y la mención de que venían con un mensaje divino, un lenguaje que incluso en Egipto se respetaba con cautela, finalmente convenció a un capitán de llevar la petición a la corte interior. Mientras esperaban, de pie en un patio de piedra pulida, donde décadas atrás había jugado como príncipe, Moisés podía sentir las sombras de su pasado. El olor a incienso, la música distante de las arpas, el brillo del oro en los relieves de las paredes, todo le recordaba la vida que había rechazado con el asesinato del capataz. Este era el escenario de su traición y su huida. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer era abrumadora. No solo enfrentaría al hombre más poderoso de la tierra, sino también a la estructura religiosa y política más antigua y rígida. Estaba listo para enfrentar a la tiranía más poderosa del mundo y a su propio pasado. El fuego divino ardía en él, una certeza tranquila que había reemplazado el miedo. El cayado en su mano ya no era un simple trozo de madera, sino el testimonio silencioso de su encuentro con la zarza ardiente. No iba como un negociador político, sino como emisario de Jehová. El mensaje llegó. El faraón, intrigado por la audacia de estos hebreos, los recibiría. La misión que sellaría su destino y el de su pueblo estaba a punto de comenzar, con el inminente y trascendental encuentro en la sala del trono. Gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas al canal y compartas el video por entre tus amigos y familiares.